Palabra y vida. Con el padre Manuel Horta, desde Sevilla. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Alabados sean Jesús y María. Muy buenos días, queridos amigos, oyentes de Radio María y seguidores del programa Palabra y Vida. Hoy es el lunes de la 31ª semana del tiempo ordinario. Este lunes es 4 de noviembre. En este día, la Iglesia celebra la memoria de San Carlos Borromeo. Carlos Borromeo es un hombre del siglo XVI. Nació en Lombardía, en el año 1538. Estudió Derecho Civil y Canónico, y su tío, que era el Papa Pío IV, entonces lo hizo cardenal y también obispo de Milán, una importantísima diócesis del norte de Italia, de la que habían sido obispos, por ejemplo, San Ambrosio. Él siempre tuvo escrúpulos de este comportamiento nepotista de su tío, el Papa Pío IV, y se esforzó por ser un buen pastor, ser un buen obispo. Se preocupó como ningún obispo de la época en conocer su diócesis, visitando todas sus poblaciones, convocó reuniones, sínodos, dio muchos decretos diocesanos para el buen funcionamiento de esta diócesis. Fomentó y promovió las costumbres cristianas en contra de ese ambiente neopagano que había promovido el Renacimiento. Y murió el 3 de noviembre del año 1584, pues a una edad muy juvenil, con solo 46 años. Vamos a escuchar la palabra de Dios que se proclama en la liturgia de la misa del día. Y después de haber leído en los días y semanas anteriores la carta de San Pablo a los Gálatas y después Efesios, hoy vamos a seguir con la siguiente carta en el orden en que están situadas en el Nuevo Testamento, que es la carta a los Filipenses. Podríamos haberla comenzado a leer algunos días anteriores, pero hemos tenido la solemnidad de todos los santos y esa memoria de los fieles difuntos, esa conmemoración de todos los fieles difuntos. Por eso comenzamos la carta a los Filipenses por el capítulo 2. Pero digamos antes que la carta a los Filipenses es una de las más bonitas. Quizá no es tan profunda como la carta a los romanos o como la carta a los gálatas, pero por una parte es también absolutamente paulina, como Romanos y Gálatas, y la carta que más parece una carta, no un tratado teológico. La carta a los Romanos es un verdadero tratado. Aquí es una carta familiar escrita por el apóstol a una comunidad que le era muy querida, porque la primera ciudad europea evangelizada por Pablo había sido la ciudad de Filipos, una ciudad de Macedonia, al norte de Grecia. Llevaba el nombre de Filipos en honor del padre de Alejandro Magno, y esta ciudad, sus habitantes eran
prácticamente la totalidad, la inmensa mayoría, de origen pagano, de origen gentil. Apenas había judíos en Filipo cuando Pablo fue por primera vez allí. De tal manera que, a diferencia de otras muchas ciudades de la zona, no había en Filipos ninguna sinagoga, lo que quiere decir había poquísimos judíos. Los filipenses fueron muy queridos por Pablo, y en alguna ocasión le enviaron una limosna y Pablo la aceptó. Cuando escribe la carta a los filipenses, Pablo estaba encarcelado. Tradicionalmente se pensaba que se trataba de la prisión romana, cuando había sido enviado él, pues por apelar al César en Jerusalén, y fue enviado allí y residió en una casa, en esa prisión romana. Algunos han discutido esto y por una serie de argumentos que no tenemos por qué ahora sacar aquí, hablan de una posible prisión sufrida por Pablo en Éfeso, y que esta carta sería más antigua y escrita desde Éfeso. Independientemente de esto, yo creo que la opinión clásica sigue contando con mayor número de seguidores, es decir, que fue la prisión romana cuando escribe esta carta. Los filipenses habían enviado, oyendo hablar de una enfermedad de Pablo, a uno de la comunidad, un tal Epafrodito, para que le atendiese y le cuidase. Y ya Pablo, recuperado y sano, para tranquilizar a los filipenses que seguían inquietos, manda de vuelta a Epafrodito a Filipos para dar la noticia de que está ya repuesto y curado, y de camino llevarles esta carta. Puede ser, pero lo que nos interesa es el texto, y hoy particularmente el comienzo del capítulo 2, los versículos 1 al 4, que dicen así: Hermanos, si queréis darme el consuelo de Cristo y aliviarme con vuestro amor, si nos une el mismo espíritu y tenéis entrañas compasivas, dadme esta gran alegría. Manteneos unánimes y concordes, con un mismo amor y un mismo sentir. No obréis por rivalidad, ni por ostentación, considerando por la humildad a los demás superiores a vosotros. No os encerréis en vuestros intereses, sino buscad todos el interés de los demás. San Pablo había evangelizado Filipos probablemente en el curso de su segundo viaje apostólico, su segundo viaje misionero. Quizás la había visitado una segunda y una tercera vez, pero por poco tiempo, estancias muy cortas a lo largo del tercer viaje misionero. Recordemos que el cuarto viaje es el viaje en cautividad a Roma. Pues los filipenses siempre se han manifestado para Pablo como hijos muy queridos. Lo han querido sinceramente, lo han apreciado sinceramente. Y como Pablo está en la cárcel, probablemente ellos están preocupados, inquietos por cómo Pablo lo está pasando. Quieren enviarle algún consuelo, algún socorro, alguna ayuda. Y Pablo aprovecha esta buena disposición de los filipenses para decir eso. Si queréis darme el consuelo de Cristo y queréis aliviarme con vuestro amor, si nos une el mismo espíritu y tenéis entrañas compasivas, dadme esta gran alegría. Antes de decir en qué consiste en esta gran alegría que él se atreve a solicitar, dadas las buenas disposiciones, el buen deseo de los filipenses, los argumentos es:
Primero, si queréis darme el consuelo de Cristo. Es consuelo de Cristo porque la motivación es totalmente evangélica. Y Pablo está seguro, y así lo deja entrever, que él está seguro de que los filipenses, claro que quieren darle un consuelo, endulzar la amargura o el dolor que Pablo experimenta en prisión, dándole alguna alegría especial. Si queréis aliviarme con vuestro amor. Cuando nosotros sufrimos, realmente el mayor alivio que podemos experimentar es la cercanía, la comprensión, el cariño de un ser querido. Cuando el dolor además es inevitable y no hay forma de eliminarlo de otra manera, la presencia, cercanía, ayuda de los seres queridos sirve muchísimo. Añade, si nos une el mismo espíritu y tenéis entrañas compasivas. El cristiano está animado por el Espíritu de Dios, por el Espíritu Santo. Si es el mismo Espíritu el que actúa en Pablo y en los filipenses, quiere decir que todos ellos están unidos. Quiere decir que todos ellos forman parte de un mismo cuerpo misterioso, el de Cristo. Por tanto, si son miembros del mismo cuerpo, porque tienen el mismo espíritu, ellos deben procurar cuidar a otros miembros del cuerpo que están padeciendo. Dadme esta gran alegría. ¿Cuál? La expresa así: manteneos unánimes y concordes con un mismo amor y un mismo sentir. Mantenerse unánime significa mantenerse unidos, dispuestos a marchar a la par, caminar juntamente con. Manteneos unánimes y concordes. No se trata simplemente de actuar unidos, sino pensar, querer y sentir concordes. La alegría que le pueden dar a Pablo es la de una unión sin fisuras, una unión grande que agrada el corazón de Cristo. Este corazón late con una verdadera pasión por la unidad. Recuerden cómo el Señor, hablando a los apóstoles, les dijo que también tenía otras ovejas que no eran de ese redil, pero que a esas también tenía que llamarlas. Cristo quiere obrar la unidad entre todos los hombres, empezando por la unidad profunda de todos los creyentes. Y esa es la alegría que pide Pablo, que los filipenses vayan a una, piensen a una, actúen a una, sientan a una. Quizás podría pensarse de que a Pablo le han llegado rumores de algún motivo de enfrentamiento dentro de la comunidad. Ciertamente no es un problema grave, pero a veces es inevitable en comunidades formadas por seres humanos que las diferencias entre unos y otros se conviertan en obstáculos para la unidad. Y no debería ser así. Las diferencias son legítimas, las diferencias son previstas por Dios, pero el amor tiende a crear una unión muy sólida, muy fuerte entre los miembros de ese mismo cuerpo. Por eso pide Pablo esta alegría, mantenerse unánimes, unidos y concordes, es decir, de acuerdo, con un mismo amor, por eso unánimes, y con un mismo sentir, por eso concordes. Que
los cristianos de Filipos brillen precisamente entre todas las nuevas cristiandades que se van creando en Europa, brillen entre todas ellas por su unidad, por reflejar más perfectamente el misterio de Cristo, que es un misterio de unión, de unidad. Y ahora los amonesta para que esa unanimidad y concordia pueda ser una realidad. No obréis por rivalidad, ni por ostentación. Dos peligros. En la acción, el cristiano puede dejarse llevar por dos diferentes pasiones. Por una parte, la vanagloria, y entonces actuar por ostentación, para ser visto por los demás, para ser reputado más que los demás, más santo, más diligente, más astuto. No obréis por ostentación, por tanto, nada de vanagloria, y no obréis por rivalidad. Entonces, nada de soberbia, nada de orgullo, no el enfrentamiento, a ver quién puede más, quién debe ser más tenido en cuenta, obedecido. No obréis ni por una ni por otra pasión, ni por la rivalidad, ni por la ostentación. Al contrario, la perspectiva que deben tomar los filipenses es la de la humildad, considerando, pide Pablo, por la humildad a los demás superiores a vosotros. No se trata de un juicio demasiado exacto y ponderado, pero si nos dejamos llevar por una humildad real, que no es una pose, entonces es fácil que consideremos a los demás superiores a nosotros. Si barremos de nuestra vida la ostentación y la rivalidad, si consideramos que somos los últimos en méritos, en gracia, considerando con esa humildad que los demás son superiores a nosotros en todo. Esa es la forma de aplastar la soberbia. Esa es la forma de reírse de la propia vanidad. Y termina estos pocos versículos San Pablo diciendo: no os encerréis en vuestros intereses. Los propios intereses, la defensa de lo mío, de mi conveniencia, de mi interés, es una verdadera cárcel en la que uno puede encerrarse y terminar viviendo encerrado sin darse cuenta de que lo está. Pero Cristo nos libertó, no para que siguiéramos viviendo esclavos de nuestros vicios. Cristo nos liberó para que fuéramos libres con la libertad de los hijos de Dios. Por tanto, no creéis nuevas prisiones para encerraros en ellas. No os encerréis en la prisión de vuestros intereses, de vuestros propios y mezquinos intereses. Antes, al contrario, dice Pablo, buscad más bien todos el interés de los demás, anteponiendo en el orden de la preocupación el interés ajeno al interés propio. Es una bonita exhortación la de Pablo, que en esta carta a los filipenses se siente realmente como un padre que da buenos consejos o amonesta a sus hijos.
Aunque nos quede muy poco tiempo, vamos a escuchar el Evangelio de la misa, que como sabemos es de San Lucas, capítulo 14, versículos 12 al 14. Dice así: en aquel tiempo Jesús dijo a uno de los principales fariseos que lo había invitado: cuando des una comida o una cena, no invites a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a los vecinos ricos, porque corresponderán invitándote y quedarás pagado. Cuando des un banquete, invita a pobres, lisiados, cojos y ciegos, y serás bienaventurado, porque no pueden pagarte. Te pagarán en la resurrección de los justos. La enseñanza que Jesús imparte en este texto es bastante sencilla de entender. Hay un día, un gran día, el día de la cuenta, el día de la resurrección de los justos, aquel momento en que todo lo escondido llegará a saberse, en que toda buena acción será retribuida. Jesús invita a no conformarse con una retribución en esta vida que no llega ni de lejos a la que Dios prepara a aquellos que le han prestado a Él. Por eso, ante unos fariseos que se preocupan mucho por los puestos en los banquetes, invitar a personas selectas, Jesús dice: hay que aprovechar estas comidas o cenas, estas fiestas, para invitar a personas que no puedan corresponderte. ¿Por qué? Porque así Dios quedará siendo tu deudor. Y en el día de la paga, en el día de la cuenta, entonces te pagarán de una forma extraordinaria. Vamos a animarnos con estas palabras y a practicar ese amor generoso con nuestros hermanos, sabiendo que incluso lo que se da a escondidas en aquel día de la cuenta quedará plenamente al descubierto. Y queridos hermanos, el Señor os colme de sus bendiciones y hasta mañana si Dios quiere. Han escuchado en Radio María Palabra y Vida, un programa que dirige el Padre Manuel Horta.